Que el Señor me lo bendiga. Gracias, hermano Francisco. Feliz sábado a todos. Buenos días, feliz año también, porque para mí es un feliz año con ustedes. Me da mucho gusto saludarles en esta mañana. Y yo voy a ir directo, voy a invitarles a abrir sus Biblias al libro de Hechos. Confiamos que todos tienen Biblia para que podamos escuchar la palabra de Dios en esta mañana, el libro de Hechos. Y vamos a ir al capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Y voy a partir leyendo del versículo 26. Hechos, capítulo 8, versículo 26. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Un segundito, bastante brisa por el abanico. Hechos 8:26 dice: si un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es ¿qué? ¿Qué cosa es el desierto? Ah, ya dije la respuesta. Es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, un eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro. ¿Y qué estaba haciendo este etíope? Leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguien no me enseña? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Voy a saltar al versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. En esta mañana quiero hablarte de un tema titulado Esperanza en el desierto. ¿Esperanza dónde? Esperanza en el desierto. Hay 3 puntos muy importantes que nos revela este texto bíblico que quiero compartir contigo esta mañana, pero antes vamos a orar para que sea Dios quien nos guíe en esta mañana. Oremos. Padre que estás en los cielos, en este momento, Dios, venimos a abrir tu palabra y es nuestra oración, Señor, que cualquier cosa que nos angustie, cualquier cosa que nos ha estado estresando durante esta semana, cualquier pensamiento que podamos tener de nuestros problemas, nuestros dolores, nuestras ansiedades, oh Dios, oramos que tú puedas remover eso en este momento para que nosotros podamos ser llenados de tu Santo Espíritu. Te pido, Dios, que al ir a través de tu palabra, que tú puedas no solamente informarnos, pero que tú puedas transformarnos. Y que en este momento, a través de mí, tú puedas hablar tu verdad y nada más que la verdad. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. El 4 de enero no solamente fue el cumpleaños de mi esposa, pero el 4 de enero también se estrenó una película que hasta el día de hoy las personas no han dejado de hablar de ella. Esta película tiene como título La Sociedad de la Nieve. Y es una película basada en una historia de la vida real. Es una historia conocida como la catástrofe de los Andes. Es posiblemente el desastre aéreo más grande que se ha registrado en la historia de la humanidad. Un equipo de rugby de Uruguay viajando con sus familias, viajando con la prensa
aterriza en 1972, su avión colisiona en las montañas de los Andes. Y es una historia tan fenomenal, tan impactante, tan llena de tanta ansiedad por todo lo que ocurre, que se han escrito muchos libros de esta historia, muchos documentales. Esta es la segunda película que se hace de la catástrofe de los Andes. 16 sobrevivientes que pasaron 72 días en las montañas esperando ser rescatados. Y se llama la Sociedad de la Nieve, porque en esas montañas cubiertas de nieve, hielo, frío extremo, ese grupo de sobrevivientes tomaron una decisión. Ellos estaban en el lugar más desierto en el área de Sudamérica. Muchos pensaban que no iban a ser rescatados. Estamos hablando de 72 días. Y ellos tomaron una decisión, formaron una sociedad. Y la sociedad tenía el propósito de mantenerse animados. Nadie se podía quejar. Nadie podía decir algo negativo. Si alguien decía algo negativo, si alguien se quejaba, no comía. Por 72 días, completamente solos, esperando ser rescatados en el desierto con esperanza. Ahora, nosotros que estamos aquí, posiblemente con el favor de Dios, no hemos ni vamos a experimentar una situación como esa. Yo estuve por 15 minutos en el mar abierto esperando que una lancha trajera gasolina y para mí eso fue suficiente. Si ustedes necesitan saber algo de Johan de Dier, es que a mí no me gustan las lanchas. Cualquier cosa que sea de un tamaño inferior a un ferry, no me monté en eso. Mi esposa tiene la tradición de que cada vez en su cumpleaños quiere ir a la playa. Mi esposa es de Colón. Si le gusta la playa, y yo como muy buen esposo me preparo con 3 meses de anticipación para ese día, para cruzar el mar abierto en un barquito que a mí me da pavor. Estuvimos en un viaje misionero y en medio del mar la lancha se quedó sin gasolina. Pero qué bueno que Senafron nos va a buscar. En 15 minutos llegaron. Pero para mí esos 15 minutos fueron estresantes. Imagínense 72 días esperando ser rescatados, sin comida, viendo a tu familia morir. ¡Qué angustia! Pero en ese tiempo ellos mantuvieron la esperanza. Tú y yo no estamos en ese lugar o en esa condición geográficamente o físicamente, pero es posible que tú y yo tal vez hoy, al iniciar un nuevo año, tal vez nos encontramos en un punto de nuestras vidas completamente desérticos. Tal vez nos encontramos en una situación familiar en la cual nos sentimos completamente solos. Podemos estar en un lugar de nuestro trabajo, podemos estar inclusive aquí en esta iglesia, rodeado de otras personas, sintiéndonos completamente solos. Pero la buena noticia, querida familia, es que hay esperanza en el desierto. Y en esta mañana, o en este texto, en Hechos capítulo 8, nosotros nos encontramos a 2 personajes bastante particulares. Encontramos a un hombre llamado Felipe y encontramos a un etíope, a un eunuco. ¿Podemos apagar esto? Por lo menos, a ver si Gracias. Nos encontramos a Felipe y nos encontramos a este etíope, eunuco. Y es interesante que en la narrativa de Lucas, quien es el autor del libro de Hechos, Lucas nos brinda ciertas características de este etíope. Si vemos en nuestra Biblia, en el versículo 27, Lucas describe a este hombre. Dice que era etíope, era eunuco, era funcionario de la reina de los etíopes, que estaba sobre todos sus tesoros. En otras palabras, en términos modernos, este etíope es un ministro de finanzas. Es un hombre importante, es un hombre educado, es un hombre de alto prestigio. Pero lo interesante detrás de todo esto es que a pesar de que él es etíope, a pesar de que en Etiopía estamos hablando de una nación que posiblemente adora a dioses paganos, este hombre adora al Dios Israel.
Porque dice el mismo texto que él, en el versículo 28, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Quiere decir, quiero que pongas esto en contexto, él está haciendo un viaje que en esos tiempos no hay carro, no hay avión, no hay nada de esto. Él está viajando en su carruaje, en su caravana, en un viaje que posiblemente le toma 3 meses para ir y 3 meses para venir. Un hombre que es de una nación pagana, haciendo un viaje de 6 meses para ir y adorar al Dios de Israel. Qué interesante. Pero lo más interesante de todo esto es que a pesar de que él es rico, a pesar de que él es importante, tiene una condición física muy particular. Él es eunuco. ¿Todos saben qué es un eunuco? ¿No? Ok, después para ustedes. Pero un eunuco básicamente es una persona que no tenía, un hombre que no tenía su órgano reproductor. Y como eunuco, a pesar, o los eunucos básicamente vivían en esa condición para que los reyes no se sintieran amenazados por estos hombres de que le quitaran sus mujeres. Esa es la razón por la cual había eunucos. Pero él es eunuco y ocurría algo con los eunucos en Israel. Deuteronomio capítulo 23, versículo 1, nos revela algo muy interesante. Y nos dice que Deuteronomio 23, 1, según la ley de los israelitas, que no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. Quiere decir que este hombre no era bienvenido en la iglesia. Quiero que empieces a hacer la relación de lo que estamos hablando. Él ha hecho un viaje de 6 meses para ir a adorar a un lugar en el cual él no es bienvenido. Imagínate tú que has venido no sé de dónde y tú llegas aquí a Parque Lefebvre y por alguna condición física tú no eres bienvenido. No solamente es eunuco, pero también es un gentil. Significa que él no es un israelita de nacimiento. Así que tiene 2 características que básicamente lo segregan del resto de la congregación en el templo de Israel. Él no es judío y es un eunuco. No es bienvenido dentro de la congregación. Su lugar era en el punto más alejado en el templo, donde él se sentaba y podía ver el culto en el templo en Jerusalén. Pero a pesar de todo esto, este hombre ha viajado para adorar al Señor. Y yo quiero que tú entiendas que estamos hablando de un hombre que tiene un deseo, un interés por conocer a Cristo Jesús. Y este hombre, ahora lo encontramos viajando de vuelta a su país. Y el ángel del Señor le dice a Felipe, Felipe, ve al desierto. Ve a un lugar en el cual tal vez no hay nadie. Ve a un lugar en el cual Felipe posiblemente no espera encontrar a nadie. Ve a un lugar en el cual las personas no atraviesan o no viajan por ese lugar, porque allí hay un hombre en el cual yo estoy interesado. Que a pesar de que ese hombre no es bienvenido dentro de la congregación por todas las leyes ceremoniales, Dios tiene interés en él. Que a pesar de que él es un gentil, que a pesar de que él es un eunuco, yo me lo puedo imaginar, tal vez llegando al templo en Jerusalén, un hombre muy bien vestido, con sus cadenas, con todo lo que lo distinguía como un ministro de finanzas de Etiopía, poderoso, lleno de dinero, trayendo buenas ofrendas, y al final del culto, yendo para tratar de hablar con las personas, pero nadie quiere hablar con él, porque es gentil y porque es eunuco. Cuando hay almuerzo en el templo y él está allí sentado viendo para ver si alguien habla con él y todo el mundo le dice feliz sábado, pero nadie quiere entablar conversación con él. Y llega la sociedad de jóvenes, estoy usando la imaginación, pero llega la sociedad de jóvenes y él está allí para ver si por lo menos en este culto un poco más dinámico la gente habla con él, pero ni siquiera en la sociedad de jóvenes hablan con él. Pero aún así, Dios tiene un interés. En el desierto, en el lugar más solitario,
este hombre tiene toda la atención de Dios. Y yo quiero que tú entiendas, independientemente de dónde tú estás hoy, emocionalmente, espiritualmente, tú tienes toda la atención de Dios en esta mañana. Hay una autora de la Iglesia Adventista muy conocida, su nombre es Ellen White, y ella escribe en el libro Cristo nuestro Salvador. Ella dice lo siguiente, que Cristo nos conoce a todos por nuestro nombre. Sabe que en qué casa vivimos y el nombre de cada habitante de ella. Y escucha esto, dice que cuida de cada uno como si no existiera otro más en el mundo. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo en esta mañana? Quiere decir que Cristo, Judy, cuida de ti como si no existiera más nadie en este mundo. Que Cristo conoce tu nombre, Juan, aun si alguien más no conoce tu nombre. Quiere decir, Elías, que Jesús sabe todas las personas que viven en tu casa. Quiere decir, Nixie, que Jesús sabe que tú estás aquí, que a pesar de donde sea lo que está ocurriendo en tu vida, Jesús tiene interés en ti, como si no existiera más nadie en Parque Lefebvre en este momento. Quiero que entiendas, querido Samuel, que Jesús, si hubiese tenido que dar la vida solo por ti hubiese venido a este mundo. Que Jesús se interesa en cada uno de nosotros como si no existiera más nadie. Y eso es reconfortante porque muchas veces tú y yo podemos sentirnos solos. Te lo digo por experiencia, porque antes de ser pastor, yo vengo de un entorno corporativo, de un entorno empresarial, y puedo decirte que rodeado de muchas personas en reuniones muy importantes, yo todavía le escribía a mi esposa y le decía, me siento solo. Almorzando, hablando de grandes cosas, sintiéndome completamente solo en ese lugar. Yo que soy adventista de nacimiento, tercera generación de adventistas, todavía he llegado a iglesias en las que a pesar de que la gente me conoce, todavía pasan, buenos días, feliz sábado, y mi esposo y yo hemos estado ahí sentados solos. Conocimos a una chica que ella es ex-adventista, se había apartado de la iglesia por muchos años. Y recuerdo que una vez hablaba con Suki específicamente y le comentaba que ella hizo la prueba y él decidió ir a visitar una iglesia adventista porque tenía un interés de volver a acercarse a Dios. Y tenía el interés de volver a acercarse a la iglesia. Así que ella cada sábado fue a una iglesia diferente. Y en cada iglesia que ella iba, nadie la saludaba. Completamente sola. Pero independientemente de que tú y yo podamos sentirnos solos, ignorados, Dios está pendiente de nosotros. Y esa es la más importante enseñanza en esta historia, que aún en el punto más desierto, Dios tiene un interés en cada uno de nosotros. Pero hay algo más que ocurre en esta historia. Y la segunda lección, o el segundo aspecto que quiero resaltar en esta mañana, es que aún en el lugar más desierto, Dios nos quiere usar. Porque la historia inicia, o esta sección inicia, con un llamado que le hace Dios a Felipe. Vamos a verlo de nuevo, versículo 26. Hechos 8, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y el ángel enfatiza el cual es desierto. Qué interesante que el ángel está haciendo la salvedad a Felipe. Felipe, yo te voy a enviar a un lugar que no hace sentido. Te voy a enviar a un lugar en el cual posiblemente tú estás pensando que no vas a encontrar absolutamente nada ni nadie. Y es interesante en qué contexto el ángel viene a hablarle esto a Felipe. Porque si vamos unos versículos más arriba, versículo 4, siguiendo ese suceso, cuando Saulo empieza a perseguir a la iglesia empieza a ser esparcida, dice el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía.
Pues de muchos que tenían espíritus impuros salían estos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Quiero que entiendas, y ahorita voy a hablar tal vez un poco más a mis amigos aquí de Parque Lefebvre, que son miembros de este grupo. Porque nota que encontramos a Felipe en un momento fructífero. El ángel viene donde Felipe, cuando Felipe le está yendo muy bien en su ministerio. El ángel viene donde Felipe, cuando no en la iglesia, en toda la comunidad hay gozo por lo que está ocurriendo. Milagros están pasando. Personas están aceptando a Cristo. Demonios están saliendo. Paralíticos y cojos están siendo sanados. Felipe tiene un ministerio fructífero. Y ahora Dios le dice, Felipe, deja todo eso y vete a un lugar desierto. Déjame ponerlo en contexto. Es como, no sé de qué iglesia viene, pero tal vez algunos vienen de Maranatha. Yo vengo, mi iglesia madre es Balboa. Y Dios dice, ustedes salgan de ese lugar fructífero, de San Francisco, salgan de allí, que están en las redes sociales, que se ven tan bien, que está tan organizado, que tiene este templo tan hermoso, con aire, salgan de ese lugar fructífero y vayan a Parque Lefebvre. A un lugar desierto. Vayan a este lugar donde no tiene sentido. Parece no tener sentido. Y lo emocionante y lo hermoso de esta historia es que Felipe obedece. Felipe no cuestiona. Felipe simplemente va donde el ángel le dice. ¿Y por qué esto es hermoso? Porque Dios, yo me lo imagino, allá arriba, sentado en su trono celestial, viendo acá abajo la humanidad, moviendo las fichas. Dios que tiene un ojo puesto en el etíope, más nadie está preocupado por el etíope, más nadie está pendiente del eunuco. Él está viajando en su caravana, sentado leyendo la Biblia, sin entender lo que está leyendo. Dios lo está observando y Dios sabe que acá está Felipe, y Dios saca a Felipe de un lugar fructífero, lo lleva al desierto solamente por un hombre. Eso demuestra no solamente el interés de Dios por una persona, pero demuestra todo lo que Dios está dispuesto a hacer por esa persona. Y eso también demuestra cómo tú y yo, como Felipe, muchas veces podemos pensar que Dios nos está enviando a lugares o a misiones o a asignaciones que parecen no tener ningún tipo de sentido. Pero déjame decirte que en esta comunidad de Parque Lefebvre hay un etíope. En esta comunidad de Parque Lefebvre hay un eunuco. Hay alguien en una de estas casas, en alguna de estas comunidades, en alguna de estas barriadas, hay alguien que se siente solo. Hay alguien que se siente abandonado. Hay un abuelito o una pareja que sus hijos ya no están. Hay una persona que está enferma que nadie la va a visitar. Hay alguien en esta comunidad que necesita a un Felipe. Y ese Felipe somos tú y yo. Nuestro trabajo aquí no es en vano. Si Dios nos ha traído aquí, a esta comunidad, a este lugar desértico, es porque alguien Dios quiere alcanzar y tú y yo somos la persona o el instrumento para alcanzar a esa persona. Pero hay una última cosa, y es que aún en el desierto hay esperanza. Porque este eunuco está leyendo al profeta Isaías. Y en la interacción que tiene Felipe y el eunuco, hay tres cosas que llaman la atención, tres preguntas que surgen a raíz de esta conversación. El versículo 28 dice que él volvía leyendo al profeta Isaías. Y la primera pregunta que surge a raíz de esa declaración es si tú y yo leemos lo que tenemos. Es decir, leemos la Biblia. Una de las grandes cosas que tenemos nosotros los adventistas es que tenemos una gran colección de Biblias. Lo digo por experiencia, tengo una Biblia bilingüe, tengo esta Biblia que me regaló mi esposa, tengo la Biblia del pastor, tengo la Biblia de pareja, tengo la Biblia de mi matrimonio. Hay como 5 o 6 Biblias en mi casa. La vez pasada estaba mi suegra y salimos para un pequeño grupo de nosotros
y me dice, ay, no tengo Biblia, no traje la Biblia, no se preocupe, ahí hay una Biblia. Biblia hay. La pregunta es, ¿estamos leyendo la Biblia? Y es interesante que este eunuco esté leyendo el profeta Isaías, porque en esos tiempos, contrario a nuestros tiempos, que tenemos acceso a la Biblia aún en el celular, no había una Biblia como hoy día. Ellos tenían rollos, pergaminos. Y que él tuviera ese rollo era interesante, demuestra que tiene dinero. Porque para tú escuchar la Biblia tenías que ir a la sinagoga. Tú ibas a la sinagoga y venía no recuerdo el nombre ahorita mismo, pero sacaba el rollo, se lo entregaba al rabino, así como a Jesús, y él abría y empezaba a leer las escrituras. Así la gente escuchaba de la Biblia. Pero este hombre tiene tanto dinero que él podía costear una copia del pergamino del profeta Isaías. La Biblia, familia, es la palabra de Dios y es digna de leer. Déjame decirte que tú y yo nos podemos evitar muchos problemas si pasamos más tiempo leyendo la Biblia. Yo soy consejero matrimonial y no te puedes decir cuántas parejas en consejería prematrimonial. Mi primera pregunta es, ¿cuánto tiempo están pasando leyendo la Biblia? ¿Qué diferencia hace leer la Biblia en nuestros matrimonios? ¿Qué diferencia hace leer la Biblia en nuestros hogares? ¿Qué diferencia hace leer como joven, leer la Biblia? Que si tú estás buscando novio o novia, que tú puedas leer la Biblia para identificar el tipo de hombre o mujer que tú necesitas en esta vida. Cuando Suki y yo vamos y nos invitan a hablar a otras iglesias o lugares, o congresos de temas de noviazgo, matrimonio, siempre al final, ¿cómo yo puedo saber si él es de Dios o si no es de Dios? Ya leíste la Biblia. Porque sabemos uno que da una muy buena descripción de un hombre de Dios. Y Proverbios 5, 7 y 31 te da una muy buena descripción de una mujer de Dios. Leamos la Biblia. Leamos la Biblia para nuestras finanzas. Leamos la Biblia para saber cómo comportarnos. Leamos la Biblia para vivir de una forma conforme al carácter de Cristo Jesús. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee. Y bienaventurado significa feliz. Si tú quieres una vida feliz en el 2024, lee la Biblia. Ahora, en el versículo 30, Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y esa es la segunda pregunta. No solamente leer la Biblia, pero la pregunta es, ¿entendemos lo que estamos leyendo? Y es una pregunta que presupone, que asume que la Biblia se está leyendo. Pero es una pregunta que también asume nuestra gran ceguera espiritual. Porque tú y yo no podemos entender lo que dice la Escritura sin la influencia, la autoridad y el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Déjame decirte que yo me he sentado a hablar con personas que no entienden lo que están leyendo. Recuerdo haber estado sentado con un caballero en una sesión de consejería. Y es una historia un poco jocosa, pero al final, para hacerme las cortas, él y su esposa estaban viviendo una doble infidelidad. Ella le era infiel a él y él era infiel a ella. Lo interesante es que él venía a echarle la culpa a ella, a justificar que ella tenía la culpa. Y él me citaba la Biblia. Él me decía, pastor, aquí dice esto. Y yo me preguntaba dentro de mí, este hombre no entiende que él también es infiel. ¿Cómo él me está citando la Biblia en contra de su esposa cuando él también es infiel? Entendemos lo que leemos. Tú y yo tenemos una necesidad del Espíritu Santo. Mira lo que dice 1 Corintios. Vamos a 1 Corintios capítulo 2. Primera Corintios 2, versículo 10 al 14, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque nota la pregunta que hace Pablo, ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo,
sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De esas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahí Pablo lo dice claramente. Para que tú y yo podamos entender lo que dice la Biblia, necesitamos orar y pedir el Espíritu Santo. Pero hay una última pregunta. Porque esta historia culmina en el versículo 16. Dice que yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Esa es la última pregunta. No solamente leer la Biblia, no solamente entender lo que dice la Biblia, pero la gran pregunta es, ¿obedeces lo que dice la Biblia? Porque lo que este eunuco entendió al leer Isaías es que él necesitaba entregar su vida a Cristo Jesús. Y él le dice a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dice, si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, eso es lo que tú tienes que hacer. Y la gran pregunta es, ¿creemos tú y yo que Jesús es el Hijo de Dios? Y en ese momento el eunuco mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. ¿Entiende? Valga la redundancia, que lo que no se entiende no se obedece. Lo que se entiende está hecho para obedecer. Pero lo que tú y yo entendemos y sabemos que debemos obedecer, pero no lo obedecemos, lo único que eso resulta es una catástrofe para nuestras vidas. Vivir una vida cristiana, conozco a un anciano en mi iglesia anterior, él siempre decía, ser cristiano es fácil, no es nada complicado. Y yo estoy de acuerdo con él. Yo creo que nosotros nos complicamos la vida porque no obedecemos la palabra de Dios. ¿Qué diferentes pueden ser nuestras vidas si seguimos la palabra de Dios? Déjame decirte, cuando Suki y yo nos casamos, nosotros vamos a cumplir este viernes que viene 10 años de estar casados. Gloria a Dios. Y cuando nosotros nos casamos, antes de casarnos, nosotros teníamos, creo que era un 94% de probabilidad de fracaso en nuestro matrimonio. Y ustedes dicen, ¿y eso dónde salió? Pero sí, 94% de probabilidad de fracaso en nuestro matrimonio. Porque Suki viene de un hogar donde sus padres están separados y yo vengo de un hogar donde mis padres están separados. Quiere decir, por los estudios que han hecho los sociólogos, hay ciertos porcentajes, no me acuerdo ahorita la relación, pero hay un alto índice o una alta probabilidad de divorcio de una mujer que viene de hogar de padres separados, y alto índice de divorcio de un hogar de un hombre que viene de padres divorciados. Si cuando tú sumas eso, Suki y yo, 94% de probabilidad de fracaso. Gloria a Dios, llevamos 10 años de estar casados. ¿Y por qué llevamos 10 años de estar casados? Porque cuando nosotros nos casamos, tomamos una decisión. La decisión que nosotros tomamos era muy sencilla, nos íbamos a obedecer lo que dice este libro. Y eso es todo lo que ha hecho la diferencia en nuestras vidas. A mí las personas me preguntan en terapia, Johan, pero ¿cómo se hace? ¿Qué es lo que ustedes han hecho? Obedecer a Dios. Y yo no sé en qué desierto tú te encuentras ahorita, puede ser un desierto económico, puede ser un desierto emocional, puede ser un desierto relacional. Y yo te puedo asegurar, en el nombre de Cristo Jesús, que si tú obedeces lo que dice la palabra de Dios, Dios va a estar contigo y Dios te va a prosperar en este año 2023. Y esa es mi oración para la iglesia o el grupo de Parque de Fuego, que tú y yo siempre podamos vivir para Jesús. Saber que no importa el lugar desértico en el que tú y yo estemos, Dios tiene un interés en nosotros. Que si tú y yo estamos aquí, es porque Dios nos ha llamado a servir aún en el desierto, porque hay alguien en este desierto que Dios quiere alcanzar. Y que no importa la situación, hay esperanza en medio del desierto. Que Dios te bendiga. Ponemos el pie para cantar nuestro himno final, 516.